ya tenían un rato esperando. Queríamos comenzar justo a las 12 en punto. Cuando vayan ingresando todos, vamos a dar inicio a la actividad. Viernes. Recordarles lo siguiente, por favor mantener sus micrófonos apagados, el video igual apagado. Al final de la conferencia podemos hacer preguntas a través del chat y se las vamos a ir leyendo a nuestro conferencista. Una vez finalice la etapa de preguntas, nuestro conferencista tomará después la palabra para hacer el cierre. ¿Me están escuchando? Porque Reinaldo Sánchez me está diciendo que no escucha. Reinaldo, haz las pruebas en tu micrófono. Se escucha perfecto, Yaide. ¿Me escucha perfecto? Ok. Gracias, Luis. Gracias, Frederick. Gracias a los que están respondiendo. Muchas gracias. Muy bien. Bueno, vamos a dar inicio ya de manera formal a nuestra conferencia para la Venezuela de hoy, a la primera del programa de formación para gerentes de la industria eléctrica nacional, cuyo título es Una visión energética con enfoque eléctrico. Nos acompaña la tarde de hoy el profesor Nelson Hernández, quien trabajó en el área de energía, hidrocarburos gaseosos y gestión empresarial en Petróleos de Venezuela y en el Ministerio de Energía y Petróleos. Actualmente se desempeña como energista, asesor en el área gerencial y energética, consultor mayor en servicios integrales de eficiencia energética, profesor en la Universidad Metropolitana, la Universidad Simón Bolívar, la Universidad Central de Venezuela, la Universidad Católica Andrés Bello y profesor invitado del IESA. Profesor, ahora sí, la más cordial bienvenida, puede comenzar su presentación. Muchas gracias. Bueno, gracias por la introducción. Hoy me toca inaugurar la conferencia referente al programa de gestión eléctrica para el país, donde están inmersos en ese programa, creo que alrededor de 52 profesionales jóvenes, que es lo que necesita el país, de entrenarlos para que tomen la batuta en los próximos tiempos que vienen. Mi presentación o mi conversación, vamos a hacerlo así, es una visión energética con enfoque eléctrico. Está dividida en dos grandes, diría, sectores o secciones. Una primera sección que se refiere a esa visión energética a nivel global, a nivel mundial, y una segunda que está dedicada al área de Venezuela. La idea de esta visión energética es darles a entender a ustedes ese mundo en el cual se mueve la energía a nivel mundial y cuáles son esas visiones que se otean en ese horizonte en los próximos 15, 20, 25 años, venido desde ahora. Iniciando la presentación, voy a hablarles sobre, quizás ustedes todos conocen esto, no es nada nuevo, lo único que está puesto en una sola imagen, que son las fuentes de energía primaria. Y vemos las renovables, como todos conocen, eólica, solar, geotérmica, maremotriz, la biomasa y la hidráulica, que son aquellas energías que se supone que son en cantidades limitadas de naturaleza y son amigables al ambiente en general. Y del otro lado está, a la parte inferior, están las no renovables, como son petróleo, gas natural, carbón, nuclear, que son las convencionales que hoy en día más se utilizan para la generación de electricidad. Si observan muy bien detenidamente, ahí no aparece la energía eléctrica, porque la energía eléctrica no es una energía primaria tal como la conocemos. Quizás sea primaria si existen los relámpagos, que es por una producción natural, pero la que nosotros utilizamos comúnmente es de las denominadas energías secundarias, ya que se obtiene del proceso de estas energías primarias. Una verdad verdadera. Las fotos que ustedes ven allí son fotos muy comunes para el mundo. Quizás nos asombrábamos antes de esas fotos
que se quieren catastróficas, y podemos indicar que el 90% de los desastres naturales tienen como origen el cambio climático y que las catástrofes naturales ya han perdido su carácter de extraordinario. Es decir, ya este año por lo menos hubo más tormentas tropicales en el área del Caribe y que se convirtieron pues también en grandes huracanes. Y esta característica en el caso de los huracanes, se dicen los entendidos en la materia que cada día son más violentos y con mayor fortaleza. La otra que siempre oímos son los incendios en grandes áreas, como se vio en Australia, se ha visto en Estados Unidos, en California, se ha visto en Brasil, donde espontáneamente, por efecto de las grandes olas de calor, pues la biomasa se incendia, se pone en combustión y produce los grandes incendios forestales que ha causado muchos daños, sobre todo en la parte de California, en los Estados Unidos. Y las otras visiones que ven allí, pues el de hielos en la zona norte de la Tierra, las grandes inundaciones, y que se contrarrestan con las grandes sequías. Es decir, el fenómeno del cambio climático es hay lugares donde hay grandes sequías y hay lugares donde hay grandes inundaciones. Entonces, uno de los grandes problemas que tiene, o el problema principal que tiene la humanidad, o tenemos todos los seres humanos, es exactamente el cambio climático. Entonces, para afrontar esa emergencia planetaria, hay 4 grandes acciones que se podría definir para tratar de estabilizar el planeta. Una es estabilizar el crecimiento de la población. Hoy ya somos 8 millones y tanto, 8 mil millones, perdón, de personas en el planeta, y lógicamente la capacidad de cualquier recipiente, si lo podemos ver como la Tierra como un todo, esa capacidad tiene un límite. Entonces hay que estabilizar el crecimiento poblacional. Lo otro es erradicar la pobreza a nivel mundial. La pobreza hoy en día se estima que entre 1.800 y 2.000 millones de personas están en estado de pobreza a nivel global. Debo indicar que la Organización Mundial de la Salud establece que toda aquella persona que tenga un ingreso inferior a $2 diarios se considera que está en pobreza. La otra parte que tiene que ver específicamente con la parte ambiental es recuperar los ecosistemas, ya que el uso, si se quiere, discriminado de los combustibles fósiles ha conllevado a lo que es el fenómeno o calentamiento global que tiene que ver con el cambio climático. Y estabilizar el clima tiene que ver exactamente, o está muy relacionado con lo que es los ecosistemas. Entonces, estos grandes rubros son los que de una manera u otra tenemos nosotros como humanidad de atacar esos problemas de tal manera de poder garantizar, si se quiere, la perpetuidad de la especie humana en el planeta Tierra. Ahora, esos cambios de paradigma para afectar la perpetuar la especie humana en el planeta, aunque unos siempre dicen, no, es que la Tierra se va a acabar. No, la Tierra no se va a acabar. Ya de eso tenemos historia. Cuando estuvieron en la Tierra dominando los dinosaurios, se acabaron los dinosaurios, pero la Tierra siguió su evolución. Entonces, quien se va a acabar es posiblemente la especie humana, más no la Tierra. Entonces, hay unas causas que son la emisión de gases de efecto invernadero y hay un efecto que es el cambio climático. Esa emisión hay que descarbonizar la matriz energética, lo que implica un nuevo orden energético mundial, y esa descarbonización implica la sustitución paulatina, de las energías fósiles, lo cual conlleva a un uso, si se quiere, predominante de las energías amigables al ambiente en los próximos años del presente siglo. Entonces, hay causas y efectos, y en final lo que hay es un cambio en la estructura de la matriz energética
Ahora, ¿cómo se mide esa transición energética en la cual nos encontramos inmersos? Bueno, el Foro Económico Mundial ha establecido, ha elaborado un índice, es reciente, tiene 2 años de salir a la luz pública, y es el índice de transición energética, donde están englobados 4 grandes cuadrantes. En el primer cuadrante están los países líderes, es decir, los países que más transición energética están haciendo o más avanzados están en la transición energética en función del índice de dicha transición. Ahí vemos a Noruega, Finlandia, Dinamarca, Suiza, y casi en el borde estaría Colombia y Estados Unidos. En el segundo cuadrante están los países con cambios potenciales. Ahí hay 17 países y resalto yo ahí a Rusia en qué posición está. En el tercer cuadrante hay 42 países y aparece Venezuela. Y Venezuela, dentro de ese índice de transición energética, es el país que menos está haciendo en materia de transición energética. Es decir, nosotros como país nos estamos quedando muy atrás en esa transición energética, que es más que todo el uso masivo de las energías renovables como todo. Y en el cuarto cuadrante, que son los países con invertida, vean de ustedes dónde está China. China, tanto China como Rusia, hoy en día son los países que mayormente emiten gases de efecto invernadero. Ahora, ¿cuál es esa tendencia mundial? Ya las he mencionado, la tendencia de crear un mundo electrificado, es decir, todo o casi todo funcionando con electricidad, donde hay unos cambios de paradigmas importantes, como es en el sector transporte. El cambio de ese paradigma es cambiar el motor a combustión interna, uso de gasolina, diésel, etcétera, por un motor eléctrico. El otro cambio paradigmático es el desarrollo de Internet de las cosas. ¿Y qué es la Internet de las cosas? Es decir, todo igual o casi todo digitalizado, es decir, todo manejado a través de una gran red o una gran web que es la Internet. Es decir, usted desde su oficina podrá controlar cuándo se prende el horno, cuándo se apaga, quién está en la casa, vigilar a los niños en la oficina. Es decir, hay todo un mundo que está en pleno desarrollo. Y lo otro importante es la eliminación de las centrales termoeléctricas a carbón, que son se puede decir que son las grandes emisoras de gases de efecto invernadero en la generación de electricidad. En otras palabras, es un mundo consumiendo eficientemente energía, pero con menos emisión de CO2. Ahora, ¿cómo es ese futuro de la energía? Bueno, podemos decir que ese futuro de energía está englobado en 6 grandes tópicos. Uno es la gobernabilidad. La gobernabilidad tiene mucho que ver con lo que es la parte de las leyes, los reglamentos, quién es exactamente quién, si participa el sector privado o no participa el sector privado en la generación de la energía. Luego tiene que ver con el financiamiento, de qué tipo de energía se va a financiar, y vemos hoy en día que hay una visión o un desvío de lo que antes se dirigía a las energías no renovables, hoy están siendo dirigidas a las energías renovables. Así vemos como empresas como que antes eran específicamente empresas de hidrocarburos, por ejemplo, como BP, Shell, etcétera, hoy en día están reduciendo su financiamiento en el área de hidrocarburos y dirigiendo financiamiento hacia el área de las energías renovables. Lo otro es cómo serán esos sistemas de energía. Los sistemas de energía son sistemas completamente digitalizados, y ahí tiene mucho que ver la electricidad, en la cual veremos un poquito más adelante. Otro aspecto de la energía es la movilidad, lo cual se vio muy de cerca cuando, por efectos de la pandemia,
la movilidad del mundo se redujo casi a la mitad en los últimos días del mes de marzo, y el cual ha continuado quizás no con la mayor intensidad del mes de marzo, pero sí se ha reducido la movilidad. ¿Eso qué ha conllevado a esa movilidad? Eso ha conllevado a que hay un menor consumo de energía, menor consumo de fósiles, y ciudades que se consideraban sucias desde el punto de vista de su atmósfera se han visto beneficiadas los integrantes de esas comunidades a respirar un aire más puro. El otro aspecto es la innovación tecnológica. Cada día aparecen más productos tecnológicos que ayudarían a la eficiencia energética y ayudarían a implementar las energías renovables, como son la solar y la eólica principalmente. Y lo otro es la demanda. La demanda tiene que ver mucho con todo este tipo de acciones. También se vio minimizada la demanda con efecto que no estaba programado, lógicamente, eso no estaba dentro de los planes y escenarios de cualquier país o cualquier organismo, el efecto de la pandemia. Fíjense que en materia de hidrocarburos, especialmente petróleo, la demanda cayó alrededor entre 8 y 10 millones de barriles y no se va a poder recuperar en los próximos años, tal como muchos piensan que por allí va la situación. Aspecto que veremos con mayores detalles más tarde. Esas tendencias mundiales y tienen cambios de paradigma, sobre todo en el área energética. Ahí vemos cómo el sistema alimentario utiliza el 12% de la energía consumida a nivel mundial. El cambio de paradigma para minimizar ese tipo de consumo y sobre todo los gases de efecto invernadero es el cambio de hábitos alimentarios. ¿Qué quiere decir cambios de hábitos alimentarios? Bueno, debemos de consumir, o esa es la tendencia, de consumir alimentos que tengan menos impacto ambiental. Sobre todo se habla mucho de la producción de carne. Los alimentos cárnicos son los que hoy en día se empiezan a cuestionar que para darle o aumentar un kilogramo en un ganado vacuno, usted necesita alrededor de unos 10.000 litros de agua al día. Ese es un concepto. La otra es la reducción de pérdidas de alimentos, que allí tiene que ver mucho con la parte del hábito de las personas. El 40% de los alimentos que se producen a nivel mundial se pierden entre la fase de producción hasta el consumidor final. Y la mayor incidencia, ¿dónde ocurre exactamente? Ocurre en nuestras casas, donde la pérdida de alimentos es casi el 15% de ese 40%. Lo otro que es importante destacar son los carros eléctricos. No voy a ahondar mucho en esto, pero es el cambio paradigmático más grande que está ocurriendo actualmente. Y con respecto al sistema eléctrico, que es nuestro tema específico, está la sustitución de las energías fósiles y la incorporación del prosumer, que no es nada más que aquella persona que produce energía o produce su energía y también consume energía. ¿Qué es lo que hace este tipo de elemento nuevo dentro del sistema eléctrico mundial? Que democratiza la energía, es decir, cada individuo puede generar su propia energía o la energía que necesite, y el excedente puede montarlo en los sistemas eléctricos, ya bien sea hoy nacionales y que muy pronto serán sistemas eléctricos internacionales. Estas son las señales. ¿Cómo se mide eso? Mucha gente pregunta. Bueno, hay señales mundiales como el paradigma de cambiar la exportación de petróleo por electricidad solar en el Medio Oriente. Ya mencioné que las empresas petroleras se transforman en empresas energéticas. La generación distribuida y la autogeneración lo que hace es democratizar la energía. La igualación de los precios de los carros eléctricos y gasolina en el 2023, eso es lo que hacen
la democratización del transporte. Y usted no va a necesitar tener un vehículo propio para desplazarse, sino que existirán carros autónomos en la cual usted puede usar esos vehículos con un simple uso del celular. La tendencia mundial en taxis y autobuses es que todos sean eléctricos, no más allá del año 2030. Y la casa energizada de Tesla, que es la casa cero consumo, esa es una de las grandes avances que tiene este tipo de tecnología, y quien compite con la tecnología Tesla es la General Electric con su casa también de cero emisión de gases de efecto invernadero. Hace alrededor de un mes y medio, la General Electric, la General Motors, dio un comunicado donde ellos había conseguido la batería de 1 millón de millas para el carro eléctrico. Esta era una de las preocupaciones que siempre se ha tenido, de qué hacer con el desecho de la batería de los automóviles una vez que se masifique el transporte eléctrico. Bueno, esta es una respuesta a esa preocupación. Lo que quiere decir 1 millón de millas no es que la batería no se va a recargar, sino que la vida útil de esa batería es 1 millón de millas. Un carro generalmente normal hace 20.000 millas al año. Es decir, que usted podría comprar un vehículo hoy y esa batería la tendría que cambiar después de 50 años de haber comprado el vehículo. Yo creo que, perdón, ese vehículo lógicamente saldrá de circulación por razones de obsolescencia, y la batería pues seguirá teniendo vida útil en ese concepto de la batería de 1 millón de millas para los carros eléctricos. Viendo numéricamente las perspectivas de demanda, lo interesante acá es ver exactamente cómo este nivel que está acá se amplía en el año 2040, donde si vemos aquí 20, 30, el 40% de las energías que se utilizan en esa perspectiva de la Agencia Internacional de la Energía sería energía renovable, básicamente. Y lo que menciono acá, o ven ustedes acá, son las energías X, son energías que están en pleno desarrollo y que todavía no tienen un producto comercial, solamente tienen prototipos a nivel de laboratorio. Ahí vemos la fusión nuclear. Aquí puedo mencionar que la fusión, no confundir con la fisión nuclear, pero la fusión nuclear, la más adelantada es el proyecto que tiene la India, que es perdón, estoy diciendo algo que no es cierto. Corrijo, la fusión nuclear tiene que ver con la unión de los átomos de un producto o de una sustancia, y esto tiene que ver con el proyecto ITER, que se ejecuta al norte de Francia, donde hay unos 15 países que financian y analizan el proyecto. Después están los motores de no combustión interna, porque no solamente existe el motor eléctrico, existen motores de agua, motores a aire específicamente, donde no existe combustión, sino se utilizan estos elementos aire y agua para mover el vehículo. Está la explotación energética lunar, la estación espacial solar, y está magnetismo, el magnetismo, y llama también la atención los estudios que se están haciendo en las tempestades eléctricas, donde los que analizan esa fuente de energía X dice que con el 10% de las tormentas eléctricas que se hacen diarias a nivel mundial, usted puede tener la energía limpia más barata a nivel de todo el mundo. Entonces son tecnologías que hoy parecen tecnologías de ciencia ficción. Sin embargo, el avance implica que sí se tendrán prototipos en los próximos 20 años a partir de ahora. Como les hablé, el pico de la demanda, y aquí está una representación gráfica de lo que es la producción de petróleo del año 1870 hasta el año 2100. Lo que implica acá es que nosotros habíamos alcanzado un pico en la demanda de petróleo
de alrededor de 100 millones de barriles en el año 2019. Eso, la pandemia obligó, una obligación por razones no previstas, originó que esa demanda que ustedes ven acá cayó cerca de los 80.000 barriles en promedio. Esa es la demanda que tiene ahorita el mundo. Debo de acotar que ayer, esta semana, el martes y miércoles, se reunió la OPEP para ver qué hacía con la reducción de que tiene alrededor de 8 millones de barriles diarios de petróleo cerrado para efectos de controlar la demanda y controlar el precio, tal como está. Entonces, lo que está acá, lo que ha hecho la pandemia es que movió hacia la izquierda el pico de la demanda, que este pico que estaba aquí lo movió ahora acá, es decir, lo movió al año de 2030 aproximadamente, y el máximo valor que se estima es que sea de 91 millones de barriles diarios de demanda de petróleo. Es decir, nunca vamos a regresar a la demanda de 100 millones de barriles diarios de petróleo ocurrida en el año 2019. A partir del año 2030 comienza exactamente el declive, porque sería el pico de la demanda de petróleo, y comienza el declive del consumo de petróleo a nivel mundial y se adosa a una que estaba anteriormente. El G7, el grupo de G7 estima que el fin de la era del petróleo lo estima para el año 2100. Cuando se habla de que el petróleo va a desaparecer de la materia energética, no es una desaparición momentánea, sino que tiene un declive y que en el 2100 esa demanda todavía existe, una demanda de 20 millones de barriles, es lo que han estimado por allí los analistas del tema. Entonces, la demanda del petróleo, la demanda del pico de petróleo está en pleno apogeo. Esto recoge ya ciertos acomodos que han tenido los estudiosos en las perspectivas energéticas, sobre todo en la de petróleo, a partir de la parte del COVID. Lo que aquí se puede notar es lo siguiente. Todos coinciden en que habrá un pico de la demanda, en un año más allá, 10 años más acá, pero todos coinciden que existirá un pico en la demanda y que ese pico está ocurriendo actualmente. Una de las características que tiene OPEP en su último análisis de visión global de la energía, y sobre todo la de petróleo, es que establece que en el año 2025, o sea, 25 años o 4 años ya a partir de ahora, se comienza a sentir el pico de la demanda de petróleo en el sector transporte. Y recordemos que el sector transporte es el sector que mayor consume petróleo a nivel mundial. Entonces, esa es una de las características que tiene exactamente a nivel europeo. La otra condición que tiene es la NZ, que es esta que está acá, donde establece su pico también de petróleo. En definitiva, todas, ya ajustando con respecto a la pandemia, todas las perspectivas indican que se movió a la izquierda, como les indiqué, el pico de la demanda, y que esa es la tendencia mundial de que ese pico de demanda no es un decir, sino que ya se podría decir que es un hecho de que ocurra en los próximos años. Con respecto a la parte del futuro del sector eléctrico, así como vimos allá, hay una serie de aspectos macro que definen ese futuro sector eléctrico. Y una de las condiciones importantes es la descentralización de la generación eléctrica. Es decir, cada día tiende más a ser más local la generación eléctrica, y sobre todo si existe la influencia o la incorporación de la solar y la eólica en esa generación. Lo otro, lógicamente, producto de lo anterior, está la regionalización de los mercados. Ya no son mercados muy amplios desde el punto de vista global, serían mercados más locales para efectos de darle cabida
a la descentralización como un todo. El otro aspecto importante es el acceso universal. La Organización Mundial de la Salud ha establecido que existe hoy en día alrededor de 1.800 millones de personas que no conocen la electricidad. Entonces, dentro de los próximos años, al 2030, y es parte del COP21 que se estableció, donde dice que todos los seres humanos deben tener acceso universal a la electricidad. Una de las condiciones básicas de este acceso universal se está logrando en África, donde en África ya muchas comunidades, pequeñas comunidades, a veces hasta de 50 personas, conocen o están conociendo la electricidad vía generación solar. Y hay un aspecto de mercado allí muy importante donde hay empresas que se dedican a promover este tipo de energía, donde usted entre 100 y 150 dólares de inversión, o sea, esa inversión le da a ese usuario, le da 2 bombillos y le da básicamente para un televisor y le da energía para cargar su celular. Ahora, esa inversión entre 100 y 150 dólares es cobrado vía tarifa la inversión es cobrada vía tarifa, o sea, es financiada dentro de la tarifa. Y ha dado muy buenos resultados, quizás ese sea uno de los buenos aspectos a emplear en Venezuela, en las zonas rurales, donde no existe hoy en día la electricidad, sobre todo en las fincas alejadas de los sistemas de transmisiones o el sistema eléctrico nacional. La otra condición es la digitalización del sector. ¿Esto qué indica? Que el sistema eléctrico nacional estará regido por redes inteligentes, donde habrá baterías inteligentes, y lo importante de todo esto es el dispositivo medidor que es bidireccional, y eso permite exactamente la existencia del prosumen. Es decir, ese medidor mide lo que usted toma del sistema eléctrico y también mide lo que usted da al sistema eléctrico. Al final hay un neteo y usted paga o le pagan a usted dependiendo de el balance energético que usted está. Lo otro es la regulación que tiene que cambiar vía de que va a existir una descentralización. El otro aspecto es la descarbonización. Ya vemos que la tendencia es generar electricidad o más electricidad con energía renovable y no con energías fósiles. Y lógicamente, pues la electrificación de la economía, donde uno de los mayores impactos es exactamente el cambio del paradigma del motor a combustión interna. Entonces, esto engloba el futuro del sector eléctrico a nivel mundial. Estos son los paradigmas, ya hemos hablado, paradigmas no, estas son las tendencias, ya hemos hablado importantes sobre el tema. Hay menores precios y uniformes en la generación. Lo interesante son las ecópolis versus las petrópolis, es decir, las ciudades cada día se convierten en ciudades más ecológicas y dejan de ser ciudades contaminantes por el menor uso del petróleo. Y una de las cosas importantes que tienen las ecópolis, Japón tiene una ciudad que está desarrollada, ya tiene alrededor de 15.000 personas. Esas ecópolis tienen la condición de que el vehículo no existe en esa ciudad. Todo está cerca, todo está, y más que todo lo que se utiliza es la bicicleta. Bueno, hay muchas cosas que está aquí. Lo interesante también aquí que llama mucho la atención, muchas veces son el white electricity, que es la transmisión de energía inalámbrica. Se han hecho experimentos al respecto. Es una tecnología que, si se quiere, está probada. No es nueva porque ya Tesla a principios del siglo pasado utilizó este concepto. Y lo último que se conoce de esto es la prueba que hizo Nueva Zelanda, o se hizo en Nueva Zelanda hace alrededor de un mes, donde se transmitió energía inalámbrica en una distancia de 4 kilómetros. En otras palabras,
Antes estas transmisiones se hacían en distancias no mayores de 200 metros, y esta llega a 4 kilómetros. Entonces, como vemos, esa es la tendencia mundial. Y lo otro que siempre preocupa es lo concerniente a la batería. Ya las baterías ahora las están haciendo inteligentes, que tiene que ver con el Internet de las cosas, donde las baterías se cargan o se descargan en función de las necesidades globales que tiene una red de transmisión eléctrica y una red de distribución eléctrica. A grandes rasgos, lo que existe actual se genera, se transmite, se distribuye y llega al consumidor final. La tendencia es exactamente que generación intermitente en cualquier lugar de la red, existen los almacenamientos en cualquier lugar de la red, y existe exactamente el prosumer, que es el individuo que le va a dar dinamismo a toda la nueva tendencia de lo que sería el mercado eléctrico a nivel mundial. El mundo de las perspectivas en generación eléctrica, aquí vemos una que está del año 80, o sea, está la gráfica del año 85 hasta el año 2040, donde en el año 2019 se generaron a nivel internacional 27 terakilovatios hora, y la perspectiva es que en el año 2040 se esté alcanzando los 36. Lo importante acá es que vean ustedes cómo se van ido disminuyendo las energías contaminantes, como son el gas, el petróleo y el carbón, donde ven ustedes los niveles que tienen acá. Y si consideramos a las energías no emisoras de CO2, ahí tenemos que poder incluir la nuclear, y entonces vemos ustedes cómo toda esta cantidad de energía es la que básicamente está siendo generada con combustible o fuentes energéticas amigables al ambiente desde el punto de vista de emisión de gases de efecto invernadero. Esto le da a ustedes una idea de cómo sería la generación de electricidad ya al año 2050, considerando condiciones, pero no incluye todavía el efecto COVID. Vean cómo crecen las energías renovables, y este es el gran monto que tiene. Aquí la unidad de PETA BTU, día de la 15 BTU, la energía. Llama la atención, y quizás esto les va a llamar la atención, es esto que está aquí es el carbón. Entonces dice aquí el carbón, bueno, pero el carbón no desaparece, inclusive está mayor el consumo que antes. Bueno, porque esta perspectiva considera una condición que es la siguiente, que es la generación eléctrica con captura de CO2. Si esa tecnología sigue desarrollándose, como exactamente en esa perspectiva lo cuantifican, pues el carbón seguirá existiendo dentro del desarrollo de generación eléctrica. Y más que todo, esa tecnología se está desarrollando en China, China y la India, que son los países que hoy en día tienen mayor generación eléctrica con base a carbón. Eso es lo importante de esta gráfica. El carbón sigue existiendo, sí, solamente sí. La tecnología de captura de CO2 es posible económicamente. En materia de aerogeneradores, este es el último, y esto es de General Electric. Yo cuando comencé a leer sobre este tema, el mayor aerogenerador era de 1 megavatio. 1 megavatio. Hoy 12 megavatios. Y es el mayor generador del mundo. Está fabricado y probado. Observen ustedes las dimensiones de estos, son de 260 metros. 3 veces este edificio que está en Nueva York. ¿Cómo se llama eso? Bueno, no recuerdo el nombre. Ya me vendrá en el momento. Times Square. Y el diámetro de las que hacen las paletas o las aspas es 220 metros y tiene una superficie de 38 metros cuadrados. Ahora, ¿qué es lo que genera esto? Esto genera 67 gigavatios hora
una unidad de este tipo. Y esa misma unidad da cabida para 16.000 hogares promedio europeo. Y esto puede ser ampliado, o esta capacidad, hasta 750 megavatios, donde le daría electricidad a 1 millón de casas de promedio europeo. Entonces vean ustedes cómo este tipo de tecnología avanza. Lo importante de este aerogenerador es que tiene que ser instalado por sus dimensiones en el agua. Esto le va a dar un salto cuántico a la generación eólica marina. Porque en tierra esto sería un poco complicado por las dimensiones que tienen las aspas, sobre todo las aspas. Bueno, este otro proyecto interesante, que es el Sun Cable, que es un proyecto que está desarrollando Australia para darle, ahora sí. Este es un proyecto que se llama Sun Cable, que está desarrollando Australia para darle electricidad, como lo ven ustedes. Aquí está en la parte norte de Australia y vía un cable submarino le daría electricidad a Indonesia y a Singapur mediante un cable de 3.700 kilómetros. Vale destacar que en este proyecto es el mayor proyecto solar para exportación que se tendría de 10.000 megavatios. Es la mayor distancia que se transmitiría una energía solar de 3.700 kilómetros y tiene la batería o el conjunto de baterías más grande del mundo para tener disponibilidad de 30 gigavatios hora para efectos de enviar electricidad de noche y de día. Este es un proyecto ambicioso, ya tiene la inversión del proyecto son 15.000 millones de dólares, ese es el estimado que tienen a esta fecha, y han conseguido ya alrededor de 1.000 millones de dólares para continuar el proyecto. Ellos aspiran a tener el proyecto listo en el año 2030. Este sería el primer proyecto de exportación de energía solar internacionalmente. Este es un tren de batería. Esta es la batería que hoy existe a nivel mundial más grande, es de 100 megavatios. Está instalado en Australia, en el parque Hosdale, y es un tren de batería Tesla. Este es un proyecto de Tesla conjuntamente con el gobierno australiano. Vean ustedes cómo se ven todos los aerogeneradores, y este proyecto fue exitoso. Por el tiempo de respuesta hicieron el experimento de hacer un apagón completo y las baterías reaccionaron en 140 milisegundos. Es decir, las personas no se enteraron de que la electricidad había sido suspendida, el suministro eléctrico suspendido. De esto hay 5 proyectos que se realizan actualmente en Australia. Esto es importante que se conozca por lo siguiente. Esto que ustedes ven acá es como lo dice ahí la frase o el escrito, esto es en El Salvador. ¿Y por qué lo traigo a colación? Por lo siguiente, pues esto es una zona industrial o un parque industrial en El Salvador donde se mueven ustedes los techos, todos los techos de los galpones, industria y oficinas están exactamente con paneles solares. Este es un proyecto que fue financiado por el Banco Interamericano de Desarrollo para instalar 8 megavatios y costaba 8 millones de dólares. Y el financiamiento es por 11 años. Entonces, esto es una oportunidad que tienen o bien los industriales o bien un inversionista que quiera hacer esto en Venezuela, donde básicamente vía financiamiento del Banco Interamericano de Desarrollo podría hacerse la autogeneración solar para ciertos consumos en las zonas industriales. Siempre se ha dicho que las energías renovables son caras. Bueno, esto dice todo lo contrario. Aquí vemos ustedes, esta que está aquí es la solar
fotovoltaica, donde si ustedes ven cuánto era el costo en dólares por megavatio hora en el 2010, era cerca de los $360, donde ha llegado ahorita a valores cercanos a los $50 por megavatio. Y lo que quiero resaltar en esta gráfica es lo siguiente. El recuadro que ustedes ven acá es el rango en el cual se mueven las energías fósiles. En otras palabras, la eólica marina, la eólica tierra y la solar compiten abiertamente en función de costo con la energía, con la generación eléctrica con base a energías fósiles. Debo recordar lo siguiente, que la generación eléctrica fósil más barata es la que se realiza con base a gas natural, y esa está por encima hoy en día de lo que es la energía solar. Hay sitios donde se ha alcanzado valores de dólares por megavatio, de $30 por megavatio, la generación de electricidad. Futurismo, vemos que ya les mencioné en lo que era el ITER y la Estación Espacial Solar. Sin embargo, ambos proyectos pregonan que ellos van a tener proyectos comerciales a partir del año 2040. Esa es su meta, tener un producto ya comercial, del cual la fusión nuclear esté o esté la estación solar espacial. En esta le puedo mencionar que lo más adelantado en esto de la estación solar espacial Japón, que tiene, ya ha hecho pruebas al respecto. Estas son tecnologías probadas, viajes al espacio, tienes exactamente los paneles solares, y lo que faltaría como para encajar todo sería la implementación del White Tricity, que está en vía de desarrollo, como ya se lo mencioné anteriormente. Entonces, lo que tenemos es un mundo con más energía, pero menos dióxido de carbono. Y esa energía que el mundo busca tiene que ser abundante, económica, que sea accesible a todos, de precios no volátiles, amigable al ambiente y de carácter sustentable. Y dentro de esas energías, las dos que se ven con mayor opción es la fusión nuclear y la energía solar espacial. Bueno, ya como lecciones aprendidas, puedo decirles que el automóvil eléctrico es el cambio de paradigma más importante en los últimos 30 años. Ya les mencioné que en la segunda mitad del siglo XXI estaría la solar espacial y la fusión nuclear, y que las plantas eléctricas que hoy conocemos como tipo Tacoa o Planta Centro serán historia. Cada día su construcción es menor. Y lo que sí es importante es que Venezuela tendrá que considerar seriamente tal sustitución de fuentes energéticas en la planificación de su industria energética, especialmente la hidrocarburos, de tal manera obtener el mayor aprovechamiento de esta industria en los próximos 30 años. Continúo. Aquí hay algo importante que tiene que ver con lo anterior, y que son los que se llaman los activos varados, o son, en el caso del petróleo, son activos o reservas de petróleo que no serían producidas por efecto del cambio climático. Es decir, para atacar el cambio climático yo debo dejar de consumir fósiles, lo cual repercute en unos activos que quedarían varados o sin valor en el subsuelo. Por eso es que en este caso el 24% de las reservas de hoy de carbón serán producidas o no serán producidas el 76%. En materia de petróleo se quedará en el subsuelo 39%, pero en general de todos los fósiles el 62% quedarán en los yacimientos, mientras que se producirán solo el 38% a finales tomando como punto de referencia el año 2050. Ese mismo concepto, si lo aplicamos en Venezuela,
vemos que los activos varados en Venezuela, a manera total, dice que el 91% de los activos que tiene Venezuela no serán producidos si consideramos como punto o meta el año 2050. En esta consideración está tomada un crecimiento de la producción de petróleo, del cual desde hoy, que son alrededor de 350 y 400 mil barriles, con un crecimiento de 3 millones de barriles hasta alcanzado en el 2030 y dejando esos 3 millones de barriles constantes hasta el año 2050. Y digo 3 millones de barriles porque para efectos de todo lo que hemos visto, de lo que es el pico de la demanda, etcétera, etcétera, Venezuela si logra llegar a producir 3 millones de barriles en los próximos 10 años, mantener esa cuota en los próximos 50 años, solamente lo que va a producir de todas esas reservas es el 9%. Lo demás se quedará en los yacimientos. Es algo importante para tomar en cuenta para efectos de la planificación futura de Venezuela. En definitiva, podemos afirmar que el mundo está tapiado en carbón, ahogado en petróleo, asfixiado en gas, pero muy pletórico en energías renovables. Tenemos un poco la parte del mundo y entremos un poco más en Venezuela. Venezuela es un país que tiene una potencialidad de recursos energéticos enorme. Fíjense que esta es la potencialidad que tiene de 305 gigas de toneladas de petróleo equivalente. Eso es un número inmenso en materia de energía. Y observen aquí que aparece el torio. Eso ha dado a hacer últimamente mucho que decir, porque Venezuela posee, algunos dicen que es el quinto, otros dicen que es el octavo, pero bueno, está entre los primeros 10 países del mundo que tienen reservas de torio. Y el torio es el combustible atómico que competiría con el uranio. Y el torio tiene una ventaja que es el siguiente, que la contaminación que tiene el uranio en el torio es cero. El primer reactor que se está haciendo en materia de utilizando torio lo están haciendo en la India y ellos dicen que en los próximos 5 años ellos culminarán el primer reactor atómico de torio. Aquí vemos la potencialidad de gas, de petróleo, las renovables, etcétera, etcétera. Como estamos hablando con renovables, fíjense toda la potencialidad que tiene Venezuela en materia de la solar y eólica. Debo decir que Venezuela ocupa el lugar número 13 en materia de incidencia solar a nivel mundial y en materia eólica ocupa el lugar número 17 en materia de incidencia solar. Pero independientemente de eso, esto que está acá es como si nosotros tuviéramos una disponibilidad energéticamente de 10 millones diarios de barriles de petróleo equivalente. Es de acotar que se supone que esto es recurrente, es decir, esto lo tenemos todos los días, porque esto se supone que son, según la definición que vimos en la primera lámina, son recursos infinitos si se quiere. Entonces, solamente con explotar las reservas renovables, Venezuela tendría suficiente capacidad para satisfacer sus requerimientos energéticos de una manera holgada. ¿Qué es lo que nos encontramos hoy en día en Venezuela? Bueno, Venezuela tiene una crisis que está en pleno desarrollo y que son complementarias. Esa crisis, como se ven, son la crisis de los hidrocarburos y la crisis de eléctrica licenciada por Copolet y Petróleo de Venezuela. Esas crisis tienen características muy similares, como son predominio de la política en la gestión de las empresas, disminución de los recursos disponibles para
ampliar o hacer crecer esas empresas. Los planes generalmente no fueron, nunca se han cumplido. En planes eléctricos, el gobierno ha hecho 4 planes eléctricos, ninguno ha funcionado, igual que en materia de hidrocarburos, los planes no se cumplen. Hay una ausencia total de la gerencia de mantenimiento, lo cual ha llevado al deterioro de la infraestructura. En el caso de Petróleos de Venezuela hay negocios no modulares medulares que atienden a PDVSA, como siembra de agricultura, importación de alimentos, bueno, todo lo que ustedes se han podido imaginar y informarse de lo que hace PDVSA, que no hace lo que debiera de hacer. Y la otra gran condición de esa crisis es el endeudamiento. Petróleo de Venezuela es una empresa muy endeudada, lo cual no le permite pues crecer. Igual sucede con Corpolet, con ciertas variantes. Hay el predominio eléctrico, hay una sobreexplotación del Guri por efectos de la no disponibilidad de la térmica. Hay un fuerte subsidio en la tarifa eléctrica, incumplimiento de los planes, la termoelectricidad no complementa, y hay un predominio en la política, en la gestión de esas empresas. Y lo importante de esto es que ¿por qué son complementarias? Bueno, porque Petróleos de Venezuela es un mandato que debe darle los combustibles que necesita a la termoelectricidad. Y Corpoelec debe darle la electricidad que necesita Petróleos de Venezuela para realizar sus funciones. Pero una no da los combustibles y la otra no da la electricidad. Es decir, un círculo vicioso que hasta ahora no se ha podido romper. Y por eso son complementarias. ¿Qué es lo que lleva al colapso? Bueno, la pérdida de casi 3 millones de barriles diarios de petróleo, una baja en la producción de gas de orden de los 5.700 millones, deficiencia en el suministro de electricidad desde el CEN, o sea, no lo recibe, y en el caso de Corpolet, una inoperatividad de más del 70% de las unidades de generación, fuerte deterioro y continuo en las líneas de transmisión y deficiencia en el suministro de combustible por parte de PDVSA. Lo importante es que como colorario podemos decir que el gobierno no puede garantizar a plenitud las necesidades energéticas de la población, aún con la recesión económica por la que atraviesa el país. Cuando me digo recesión económica, me refiero a un ejemplo. Antes de la pandemia ya había un consumo en gasolina de 80.000 barriles diarios y con la pandemia eso llegó a 40.000. Eso, de una forma u otra, lo que ha hecho es ayudar al gobierno a cabalgar la crisis. En materia de soberanía, hay una soberanía integral de un país, está compuesto por una seguridad ecológica, social, seguridad económica, la seguridad jurídica, la seguridad alimentaria y la seguridad energética. Bueno, Venezuela no tiene una seguridad energética y por lo tanto su soberanía se ve debilitada. Y a continuación voy a expresarle lo que es esa seguridad. La seguridad energética, en esta lámina vemos cómo a partir del año 2011, de tener una seguridad alza dentro de ese índice que está allí, ha llegado a tener una seguridad baja de un índice de 1100 a un índice de 832. Y recuperar esa seguridad energética no es fácil, requiere tiempo y requiere dinero para que tengamos seguridad energética como un todo. ¿Qué es seguridad energética? Quizá este es un término nuevo para muchos. Simplemente es la disponibilidad de una oferta adecuada de energía en tiempo y calidad y diversificada. Y ese acceso no debe estar restringido y los precios económicos no volátiles. En Venezuela hay ciertas características que se cumplen, pero esa seguridad ya sabemos que ni está en el tiempo, ni está en la calidad, ni está diversificada. Por lo tanto, la seguridad energética en Venezuela, si se quiere, está debilitada o no existe. Aquí vemos esta gráfica que dice energía de mercado interno, expresada en miles de barriles diarios de petróleo equivalente.
Si lo vemos el año 70, el consumo de un país que estaba en plenitud de desarrollo económico, llega un momento en el año 2010, que fue su mayor consumo, que consumió 1.300.000 barriles diarios de petróleo equivalente. Cuando digo consumió, incluyo electricidad, incluye hidroelectricidad, incluyo gas y incluyo petróleo. Ese consumo ha caído en el año 2019 a 630.000 barriles diarios de petróleo equivalente. Si lo comparamos con el empuje que venía, que para el año 2019 nosotros como país deberíamos estar consumiendo 1.8 millones, pues vemos que hay un diferencial de 1.2 millones de barriles con respecto a lo que era la tendencia, con respecto al consumo de hoy. Y si lo vemos desde el punto de vista como estábamos antes, el consumo de hoy equivale a que lo que consumía el país en el año 1981. Es decir, hace 40 años. Hemos retrocedido en materia energética, si se quiere, 40 años. Aquí vemos la parte ahora de energía de consumo per cápita. Vemos que tiene que ver con la anterior, lógicamente. Y vemos cómo este consumo que estaba en 19.6 barriles de petróleo equivalente por habitante ha llegado a un valor de 6.3 en el año 2020. En otras palabras, el venezolano ha perdido el 68% de su libertad asociada a la energía entre el 2008 y el 2020. Ahora, ¿cuáles son esos efectos de la pérdida de libertad? Eso lo sufrimos todos los venezolanos y voy a hacer un recorrido en este reloj, pero muy rápidamente. ¿Qué se entiende por pérdida de libertad por inseguridad energética? Uno es que el venezolano tiene que cambiar de hábito. Es decir, si lo vemos desde el punto de vista de electricidad, tiene que a veces lavar, cocinar en la madrugada, que es cuando existe la luz, o ya la luz se la ponen de 4 a 6 y en esa hora tiene que hacerse sus necesidades, bañarse, etcétera, etcétera. Es decir, cambios de hábito. No es un hábito como está acostumbrada cualquier sociedad moderna, donde usted se acuesta a dormir después de las 10 de la noche y no tiene que a altas horas de la noche estar cocinando o guardando cosas. Inseguridad por cambio de combustible, pues ese cambio de combustible tiene que ver mucho con respecto a la gasolina, donde usted ve que ahora hay gasolina importada o hay gente que hace gasolina o hay gente que es tan osada, pero la osada a veces es mucho por ignorancia, donde le pone a un carro que consume combustible, le pone una bombona de gas con los accidentes que esto haya ocurrido. Hay la falla de los equipos, falla en servicios colectivos, bueno, banco, transporte, supermercados, etcétera. Daños en los equipos, no hay mucho que decir sobre eso porque ya todos conocemos. Incertidumbre en el agua, si usted no tiene electricidad, pues no tendrá agua, sobre todo de ningún punto de vista, porque los bombeos desde los embalses no podría ser posible. Incertidumbre eléctrica, usted no sabe cuándo se va a tener la luz. Pérdida de tiempo, usted tiene que hacer cola para obtener una bombona de gas o tiene que hacer cola para obtener el combustible gasolina. No le venden gasolina el volumen que usted requiere, tampoco le venden el volumen de gas. Y discriminación en la compra de combustible, cuando se ven ciertas discriminaciones sociales, cuando usted está en una estación de servicio o usted está comprando una bombona de gas. Es decir, eso es lo que se denomina pérdida de libertad individual y colectiva por inseguridad energética. Ahora, ¿cuál es la situación? Ya esto está quizá bastante trillado, pero aquí lo volvemos a mencionar. A nivel país hay condiciones de miseria extrema, servicios de agua, luz colapsados, fracaso del modelo rentista, no hay capacidad de financiamiento por parte del Estado, la industria petrolera con un futuro no halagador, ya lo vimos y explicamos el por qué ese futuro no es halagador, y hay que crear riqueza, pero distinta al petróleo, pero sí apalancada en la ventana
de uso que tiene el petróleo. A nivel de la industria energética existe una infraestructura, aunque mucha de ella no operativa, existen significantes recursos de hidrocarburos, pero hay pérdidas de mercado y cadenas de valor destruidas, tanto a nivel de hidrocarburos como a nivel de electricidad. La recuperación del sistema o la industria energética son altas, hay ausencia de recursos humanos idóneos y hay una total intervención del Estado en todo lo que es la industria energética. Esa es la situación de país que tenemos. Ahora, toda esa situación, ¿en qué se traduce? En una pobreza de combustible, impacto de la población, no electricidad, niños teniendo que aprender o a leer con un teléfono celular o una vela, en la falta de gasolina. Regresamos al consumo de la leña, donde esta tecnología de usar leña era bastante superada porque habíamos pasado exactamente a utilizar a GLP o el gas de bombona. Y una característica que yo siempre trato de mencionar es que en el venezolano, no importaba en dónde estaba, habían tres productos importantes. Cuando uno iba por la carretera, había tres cosas que estaban al frente del ranchito o de la casa rural que estaba. Estaba una bombona de gas, estaba una caja de refresco, generalmente era Pepsi-Cola, y una caja de cerveza que generalmente era Polar. Entonces, esas eran características intrínsecas del venezolano, no en las ciudades, sino fuera de las ciudades, en las zonas rurales, que uno veía constantemente esperando que el camión pasara, el de gas, el de refresco y el de cerveza. Eso ya hoy no existe. Entonces, todo eso, ¿qué ha ocurrido? En una pérdida de producción de petróleo, una pérdida de producción de gas, como lo ven en la lámina, una importación de gasolina automotor, una importación de diésel y una importación de GLP, que son gasolina, diésel y GLP, serían los combustibles básicos que mueven en gran parte del país. Para moverse, para generar electricidad y también moverse, y el GLP para un uso noble, como es el de cocinar los alimentos. Nada de esto ya existe como tal en Venezuela, y cuando existe tiene que ser importado, y si es importado tampoco se puede, por razones de que no hay financiamiento para efecto de que el Estado venezolano o el gobierno venezolano pueda comprar esos combustibles, importar esos combustibles. En materia de consumo de combustibles eléctricos, esta es una lámina que está desde el año 1950 al 2019. Vemos como el gas, que es el azul que está aquí, tuvo un pico en los últimos 3 años, pero producto de la caída de producción de petróleo se vino abajo nuevamente. El diésel es la parte amarilla, y ven ustedes, cuando no hay gas, quien sustituye esa energía es el diésel en las plantas generalmente de combustión directa, como son las turbinas de combustión directa. Y esto que ven acá, esto es el inicio de planta centro, básicamente, que es el consumo de fuel oil. Ese consumo de fuel oil, pues, ha venido en desuso, volvió a repuntar en los últimos años, y ya a nivel país, ni Tacoa, ni Planta Centro, ni Ramón Laguna son plantas que producen bloques de energía grandes para efecto de que el consumo de fuel oil sea representativo. Esta lámina ya la habrán visto ustedes en muchos otros eventos. No voy a entrar en muchos detalles, solamente les puedo decir que la disponibilidad es 27% de un total de casi 37 megavatios instalados. Y que este es exactamente la falta de electricidad del venezolano, y que generalmente se presenta a nivel de los países, de los estados occidentales, que es esta lámina que está acá. Si nosotros hacemos un análisis mucho más completo de todo esto, esta lámina se lee de esta forma: hay una capacidad instalada y hay una demanda. En esa capacidad instalada, lo amarillo es lo que está no disponible,
y lo azul lo que está disponible. Eso es un picture en un momento dado. ¿Qué es lo que sucede? De que la demanda de energía por menos en capital era 3.450. Si lo vemos desde el punto de vista de capacidad, no habría por qué haber racionamiento. Sin embargo, para satisfacer esta demanda, hay que importar 62% de dicha demanda. ¿Qué ocurre en el occidente, que son occidente generalmente Zulia y Falcón, que es uno de los estados más afectados en materia de racionamiento eléctrico? Bueno, desde el punto de vista de capacidad, se estaría igual, capacidad y demanda. Sin embargo, el 78% de esa capacidad está no operativa y hay que importar 78% de otros lugares. ¿Qué es lo que sucede con Occidente? Que Occidente está en la cola, si vemos el avance, cómo avanza la energía, las redes de transmisión desde Uri hacia al resto del país, Occidente o Zulia estaría en la cola. O sea que cualquier movimiento inesperado del sistema eléctrico nacional va a afectar directamente a los que están, o va a afectar más a los que están en la cola. Entonces, esta es la visión de una fotografía para entender por qué una región tiene más racionamiento que otra. Y acá vemos pues la exportación de Guri hacia el resto del país, que básicamente es quien exporta electricidad por sus redes de transmisión de 700, 400 y 230. No se puede quedar atrás a lo que se llama la evolución de los apagones del año 2012 al 2020. Vemos cómo ha ido evolucionando, que aún con pandemia, que existe una demanda eléctrica, si se quiere baja, existen, este es el último dato que tiene el Comité de Afectados por Apagones, esto lo tienen hasta el 30 de noviembre, y son de 110.000 apagones ha ocurrido en Venezuela en lo que es el año 2020. Es decir, cada día va increciendo. Incidencia de un silú, también lo conocemos, no tiene agua, no tiene banco, no tiene supermercado, no tiene combustible, no hay producción, no hay transporte, no hay comunicación, la salud se queda afectada, no hay educación, no hay seguridad y afecta a otros servicios colaterales. Entonces, un silú es exactamente, hay muchas personas que yo converso a nivel internacional y ellos dicen que cómo es posible que eso ocurra. Digo, bueno, sí ocurre. Aquí estamos a veces hasta horas. Bueno, yo ayer nada más sufrí uno de 14 horas sin electricidad en la zona donde vivo. Entonces, mucha gente no entiende por qué esto sucede en pleno siglo XXI y en un país que tiene suficientes recursos energéticos. Si vemos desde el punto de vista cuánto cuesta o ha costado al país esa crisis energética, el volumen, esa crisis ha costado al país 1.443 gigadólares. Eso es una cifra bastante grande. Imposible a veces de medir. ¿Y cómo se mide eso? Bueno, como lo ven, racionamiento y lo que es desaceleración económica. El racionamiento es lo que está aquí abajo y la desaceleración económica es lo que venía, que por razones que no voy a entrar en detalle en estos momentos, se hizo un frenazo a la economía del país. ¿Hacia dónde debe ir dirigida Venezuela en materia eléctrica? Bueno, Venezuela está aquí. La participación 100% estatal y un control estatal, Venezuela tiene que ir a CABE, a un supermercado vertical o propiedad, 100% propiedad privada y con un mercado abierto. Esa es la tendencia que tiene, o el objetivo o la meta que debe tener la industria eléctrica venezolana para que sea acabar, si se quiere, con la incertidumbre y los apagones en Venezuela. Igual en materia de gas natural, Venezuela está acá, 100% participación estatal y un control estatal 100%. Venezuela tiene que ir al menos en estas líneas
un 100% propiedad privada y un mercado abierto, de tal manera que la industria del gas natural haga el papel que tiene que hacer dentro de la economía nacional. Hay lo que se llama un principio de prosperidad, que es el que está definido acá y que está basado básicamente en la libertad individual, en la protección efectiva de la tierra y los derechos de propiedad bien definidos. Ahora, ese es el derecho de propiedad. Lo que es importante destacar es que la instalación de la propiedad en Venezuela, prosperidad en Venezuela, perdón, pasa primero por un cambio de gestión política hoy imperante. Si eso no ocurre, la prosperidad en Venezuela no es posible iniciarla ni alcanzar estadios más positivos para la población. ¿Para qué se debe hacer? Bueno, hay que devolverle al venezolano su libertad individual, que ya la vimos, y proveyéndole su seguridad energética. Si usted tiene seguridad energética, usted puede tener libertad. Y si tiene esa libertad y tiene esa seguridad, usted puede tener un suministro confiable y continuo a los servicios públicos modernos, como son agua, electricidad y gas. Y por lo tanto, pues podría desarrollarse sin ningún contratiempo la parte económica y social y por ende el país como un todo. Sin energía no hay libertad individual y colectiva, y sin energía no es posible un desarrollo social, económico y político. ¿Cómo se soluciona una crisis? Bueno, existen muchas formas o maneras de verla. Esta lámina que ustedes ven acá está un eje del esfuerzo que se debe hacer en otro tiempo. Es decir, no hay una varita mágica para resolver la crisis. Las crisis tienen que irse resolviendo en función de unos pasos, que son como están aquí. La precrisis, la crisis, el alivio de la crisis, la solución de la crisis y la sustentabilidad. Ahora bien, ¿dónde estamos nosotros? Estamos en crisis. Entonces, lo que hay que hacer, el próximo paso es exactamente hacer el alivio, que son respuestas de emergencia, acciones de transición y la reparación de lo que se pueda reparar rápidamente. Y lo otro es la solución, la rehabilitación, la infraestructura y los servicios como un todo. Y más tarde están las normativas y los programas y los planes para darle sustentabilidad a lo que se recuperó o al sistema energético, en este caso que estamos hablando, que sea sustentable. Si lo vemos desde un punto de vista de la reversión de la inseguridad energética, existen 4 etapas. La etapa 1, que es la preparación, la etapa 2, que es la eliminación de la emergencia, la etapa 3, que es la transición, y la etapa 4, consolidación. En la etapa de preparación en la cual nos encontramos, está el diagnóstico del sector energético. Se ha hecho muchos estudios sobre la materia, la elaboración de escenarios de recuperación, la exploración de cambios y normativa legal, los contactos con organismos multilaterales, si es que puede haber préstamos, y la preparación de recursos humanos, aspecto en la cual ustedes que me están oyendo, o parte de lo que me están oyendo, están inmersos en esa preparación de recursos humanos, como es el programa de gerencia para el sector eléctrico. En la parte de eliminación de la emergencia está la realización de auditorías más completas, recuperación de la infraestructura energética clave, la importación de combustible y victoria temprana para que la población vea el cambio. En la transición, adecuación normativa, apertura del sector energético, contratos con privados, estudios tarifarios, inicio de crecimiento de producción de hidrocarburos y electricidad. Y después estaría la consolidación, como son las fortalezas institucionales, mercados abiertos, estabilidad cambiaria y precios competitivos. Esta sería las etapas a grandes rasgos de lo que sería la reversión de la inseguridad energética por la cual atraviesa el país. Si vemos un poquito más en detalle, o sea, más a futuro, lámina que tienen ustedes acá lo que representa es qué se debe hacer para que en el 2030 tengamos el PIB que teníamos en el año 2010. Ese es el concepto que está acá. Alcanzar valores de 2010 de crecimiento de que teníamos en el 2010 y en el 2030. En el 2010 teníamos una demanda de energía, ya les mencioné, de 1.300.000 barriles.
bueno, si estamos hoy en 630, ¿qué debemos hacer para llegar a 1307? Entonces, esto es lo que refleja esta alarma. Y esto requiere que luce que la electricidad tiene que ser 2.28, el gas 8.81, el petróleo 10.84. Y el Producto Interno Bruto sería de 3% de incremento interanual. Con respecto al PIB, no sería mayor problema. Los problemas donde está es exactamente volver a recuperar la parte energética, porque, insisto, si usted no tiene energía, no tiene desarrollo económico. Con respecto a la parte de petróleo, hay muchos escenarios. Este que está aquí es uno de ellos, en la cual si vemos que nosotros podemos incrementar a la producción de petróleo, perdón, la producción de petróleo, si lo incrementamos a 300.000 barriles diarios, nosotros podemos alcanzar los 3 millones el año 2029. Y así, si son 200 en el año 2034 y si son 100.000, 2047. Lo importante de todo esto es que el pico de la demanda se presenta ya en este periodo entre el 2025 y el 2030. Entonces, esto hay que verlo con mucho cuidado, a qué nivel de producción se debe programar, porque existe la incógnita de el pico de la demanda y la producción de petróleo. La inversión que se estima o estimada para esto es de 13.000 gigadólares o 13.000 millones de dólares por cada 100.000 barriles diarios que se incorporen como potencial nuevo. En materia eléctrica, algo similar, perdón, donde estamos aquí a un nivel de 10 megavatios de demanda máxima, y si queremos llegar a la demanda que teníamos en el año 2013, que era de 18.700, tenemos que crecer acá a 7%, de la línea amarilla, y lo alcanzaremos en el 2029, o crecer al 5% y estaríamos en el 2033, o crecer a un crecimiento que era el que venía históricamente del 365, estaríamos hablando del 2037. Como vemos, quizás el escenario más lógico esté entre este y este, porque este puede ser que en un principio te pueda crecer rápidamente energéticamente, dándole demanda al país. Pero económicamente ya vimos que no es fácil pasar de la economía que tenemos hoy a economía del año, de hace 10 años o 15 años atrás. Entonces, lo que quiero indicar con esto, no está fácil el crecimiento y la recuperación de las demandas energéticas que el país tendrá en los próximos años. Este es el modelo causal de gas, y lo que quiero entender es que el gas es clave en la recuperación energética del país y en la recuperación económica por su condición transversal que tiene, que toca a todos los sectores como son petróleo, eléctrico, petroquímico, siderúrgico, distribución doméstica y transporte. Entonces, es un modelo donde el gas es básico y primordial para iniciar la recuperación económica y social y energética del país. ¿Qué hacer para aliviar la crisis energética? El objetivo es producir el gas metano y el LP necesario para mantener las luces y las hornillas encendidas en los hogares venezolanos, cosas que serían como parte de las victorias tempranas. Y la estrategia, bueno, quizás en 3 años con financiamiento de organismos multilaterales para aumentar la producción de gas y del GLP, y exactamente mantener las luces encendidas y las hornillas también encendidas. 3 años. En esta crisis del gas, en esos 3 años, aplicación a plenitud de la ley de hidrocarburos gaseosos, conversión de yacimientos a campos clasificados como productores de gas, incrementar la producción de gas no asociado en Guárico y Anaco, recolectar gas arrojado a la atmósfera, maximizar el GPM de las plantas y realizar auditorías técnicas de operaciones de la infraestructura de gas, especialmente en los sistemas de gasoducto. Entonces hay un conjunto de acciones que
tendrían a resolver la crisis de gas en el país. En materia de electricidad, esta es una jerarquización en función de si está cerca de un gasoducto, si es una planta que es altamente eficiente o energéticamente eficiente, y si requiere poca intervención de recuperación. Entonces, estas 10 plantas, que son 10 plantas que están acá, que son Antonio de Sucre, Termocentro, Termocarabó, Luis Zambrano, etcétera, etcétera. Y aquí está el consumo de gas de esas plantas. En una jerarquización, estas son las unidades, las plantas que tendrían opción de darle suministro de gas. Ahora, esas plantas lo que requerirían para generar 4.350 megavatios de capacidad térmica son 500 millones de pies cúbicos de gas por día, que se puede conseguir fácilmente y no había ningún problema. Y el total de capacidad en plantas termoeléctricas, debo decir, estas plantas que están aquí no incluyen ni Tacoa, ni Planta Centro, ni Ramón Laguna. Son plantas básicamente de combustión directa. Eso necesitaría alrededor de 1.500 millones de pies cúbicos de gas, pero debo recordar también de que el sistema eléctrico no opera 100% todo el tiempo, ni todas las plantas están encendidas todo el tiempo. Entonces, esta sería la demanda máxima de gas en el sector eléctrico, y esto sería la demanda, vamos a decir, mínima, que garantizaría la recuperación de 4.350 megavatios en térmico. Fíjense que aquí está Termozulia 2 y Termozulia 3, y está, ¿qué hay otras Termozulia? No, esas son las dos que están acá. Que ¿cómo se llama? Aliviarían la situación eléctrica en el Zulia, básicamente. Esto que ustedes ven acá es un esquemático de cómo se lograría generar los 45.000 barriles de GLP que se necesitan a nivel nación para satisfacer la demanda del mercado doméstico, y los volúmenes de gas que irían a los gasoductos para satisfacer la demanda eléctrica, básicamente, y satisfacer los otros sectores de consumo. Entonces, esto no es del todo descabellado. Esto existe, las plantas, todo esto están, algunas están no tan operativas, pero se le puede rápidamente, como decíamos, ponerlas a tono. Y aquí hay 300 millones de gas libre, que también podría aumentarse a unos 500 millones para efectos, que no depende de la producción de petróleo, esto que está acá, que para efectos de alimentar el gasoducto Anaco-Barquisimeto. Entonces, el esquema de esas victorias tempranas es posible hacerlo con poca inversión en los próximos 2 o 3 años, una vez que la usurpación cese. Nada de esto es posible, perdón, si no existen tarifas. Y aquí hay un estimado de tarifa, donde hoy el gas industrial tiene, si se quiere, expresado en dólares por millón de BTU, tiene un precio de 0, y la tarifa, si el gas fuera no asociado, sería de 7.1 dólares por millón de BTU, o 3.71 si fuera gas asociado. El ponderado es de 4.4 dólares por millón de BTU. Igual ocurre con el sector eléctrico. Hoy el precio del kilovatio hora que se paga en Venezuela, eso es irrisorio, y un estimado, que está acá, tenía un 9.6 céntimos por kilovatio hora, y el menor estimado que he visto yo de esto está en el orden de los 6.5 céntimos por kilovatio hora. En otras palabras, si fuera 6 o 9.6, ven ustedes el salto que hay que dar para que exactamente la electricidad o la inversionista se sienta atraído para efectos de recuperar la electricidad en Venezuela. Como corolario final, yo podría decirles que Venezuela presenta una gran oportunidad para dar un salto cuántico en lo social, económico y político, e incorporarse rápidamente a los cambios intrínsecos del siglo XXI. ¿Por qué digo esto? Bueno, porque tenemos una infraestructura dañada en parte, tenemos exactamente recursos, o sea, gas, petróleo,
el Guri, etcétera, etcétera. Y también tenemos a gente que está dispuesta pues a aportar sus ideas y su conocimiento para la recuperación de la infraestructura y del sector energético venezolano. Pero eso sí, hay que cambiar paradigma. ¿Cuál es? Eliminar la excesiva intervención del Estado, que se utilice la energía como control social y económico, que considerar el petróleo como única fuente de riqueza, es decir, hay que eliminar el rentismo y hay que también eliminar la gratuidad de los servicios modernos. Eso de que el servicio es gratis, no. El servicio más caro es el que no se tiene. Y para tener servicio hay que exactamente cancelar el costo de tener esos servicios. Para reflexionar, son mis reflexiones. Yo prefiero una Venezuela con alto consumo racional de energía que una Venezuela con alta exportación de energía. Y lo que es cierto es que el petróleo no va a ser nunca más la base sólida para el desarrollo prolongado de Venezuela, si es una palanca para ir a buscar otras formas de riqueza. Y que muchos países han desarrollado su economía sin tener petróleo, pero sin tener gas y electricidad es imposible que tal desarrollo lo hubieran logrado. Y finalmente, nunca es demasiado tarde para ser curioso. La curiosidad te lleva a que conozcan la complejidad del mundo que te rodea y tener en cuenta el diseño del futuro que prefieres. Y por último, cambiar es cuestión de supervivencia. Y si no cambia, corres el riesgo de extinguirte. Muchas gracias. Muchas gracias, profesor, por esta conferencia. Tenemos muchas preguntas y comentarios por el chat. Vamos a leer algunos para que también tenga oportunidad de hacer el cierre. Milagros Rodríguez, eso fue ya al inicio. Profesor, también se empieza a cuestionar el hecho de que se consuman alimentos que no se producen en una región geográfica, requiriendo el transporte a grandes distancias, consumiendo energías en el transporte de los mismos. Edwin Pérez pregunta, ¿cuál es la tendencia global actual para asignar costo a la energía de los entornos ambientales planteados? No sé, ¿respondo ya o no? ¿Ya? Sí, puede ir respondiendo a la medida que... Bueno, la primera tiene razón. Cada día se consumen más los productos alimenticios que se producen en una región determinada para eliminar el efecto de transporte. Inclusive hay una tendencia que dice que los países van a tener que comenzar a cobrar el agua incorporada en los productos alimenticios, sobre todo cuando el producto alimenticio es exportado o importado. Va a depender de eso. Lo otro es cómo se asignan los costos. Bueno, hay lo que se llama el costo nivelado de generación, donde hay material abundante en Internet sobre ese tema. Y la gráfica donde se compara el costo de la energía solar eólica con los fósiles es producto de ese costo nivelado de generación. Así es como se mide ese tipo de cosas. Lo otro que tiene que ver con el ambiente, hay lo siguiente. En las evaluaciones económicas que se hacen en los países desarrollados, si es una planta termoeléctrica, se castiga con el costo de la emisión de CO2. Y ese costo hoy en día está en $50 por tonelada de CO2 arrojada a la atmósfera. En otras palabras, si esa evaluación económica con ese castigo de pagar una tarifa por esa emisión es positivo, pues el proyecto va. Si no, el proyecto no va desde el punto de vista ambiental. Muy bien. Oscar Saraza pregunta, ¿el relámpago de Catatumbo sería considerado como tempestad eléctrica? Y si es así, ¿considera que podría desarrollarse algún proyecto allí? Claro que sí. El relámpago de Catatumbo, lo que yo tengo entendido, es una jugarreta del metano. El metano es el hidrocarburo más simple que hay. Porque una jugarreta, lo que no conocen quizás la parte del Catatumbo donde se ocurre eso, no recuerdo ahorita el nombre exacto del parque, pero eso es un parque que es una ciénaga y los humedales, es un humedal, y los humedales tienen producción
alta producción de metano. Entonces el metano se evapora a la atmósfera y entonces el metano sirve exactamente de conductor para efecto de que se ocurra el relámpago entre la atmósfera y la Tierra. Claro que sí, es una tempestad. Lo importante, la tecnología hasta hoy no ha sido desarrollada, está en vías de análisis sobre el tema de capturar esa energía y almacenarla. Una vez que tú la capturas y la almacenas, básicamente tendrías el problema resuelto. Fíjense que siempre se había dicho que la electricidad no se podía almacenar. Sin embargo, ya, como les mencioné, hay baterías inteligentes y hay sistemas de batería que almacenan la electricidad, sobre todo en la parte eólica y solar. Entonces, la energía eléctrica sí se puede almacenar. Otra pregunta, por favor. Sí, pregunta, profesor José Luis Ciso. ¿Puede explicar, por favor, un poco más sobre ese modelo de negocios en el cual se cobra esa pequeña cantidad de dólares? Es en África. No recuerdo ahorita el nombre, pero si usted pone en internet energía eólica solar África, negocio, le va a salir la explicación completa. Le digo lo siguiente. La gente en África, igual que en cualquier otra parte del mundo, no tienen electricidad, básicamente en África. Y su poder adquisitivo es muy bajo. Pero eso no implica que no puedan tener electricidad, pues, y gozar de los beneficios que eso tiene. ¿En qué se basa el modelo? Una empresa monta el panel solar y ese panel solar va a ser, y la instalación, lógicamente, el transformador, etc. Todo el sistema lo monta la empresa. Ellos tienen un costo entre 100 y 150 dólares. Entonces, en la medida que ese cobro va a estar incluido en la tarifa va a tener el costo de la inversión más la tarifa lógica del servicio. ¿Me explico? Entonces, esas dos sumas es la que el individuo va a pagar y le dan 3 años para que pague la inversión, 100 o 150 dólares. ¿Qué es lo ventajoso de esto? Lo ventajoso de todo esto es que una vez que la persona, eso nos ocurre a todos, conoce la electricidad, más nunca quiere quedar a oscura. Por lo tanto, esa tarifa la van a pagar porque no quieren quedarse a oscura. Ahora, ¿esa tarifa qué implica? ¿O qué beneficio le da? Le da para 2 bombillos, un televisor normal y carga para el teléfono celular. En la medida que la gente va mejorando, porque lo que permite eso es lo siguiente, que hay otras economías que se comienzan a desarrollar en función de que hay electricidad. Y una de esas economías que tiene que ver mucho con todo esto es, por ejemplo, ya la leche y la carne pudieran hacerla, enfriarla, tener frío. Entonces, lo que quiero decirle con esto es que esa economía comienzan a desarrollarse y la persona, en la medida que va teniendo un poquito más de poder adquisitivo, puede ir añadiendo un panel solar. Entonces, ese panel solar ya no será para el televisor, amor será para un frigorífico más pequeño. Y así van ido en aumento y hay casas ya que tienen hasta un consumo de 2 kilovatios hora día, que antes tenían 6. Entonces, ese tipo de negocio en Venezuela no ha existido por una razón muy sencilla. Porque las empresas que existen en Venezuela son empresas, las empresas solares, vamos a llamarlas así, son empresas a la carta. Es decir, yo necesito que tú me pongas, yo te llamo y me lo instalas. Pero ellas no promueven exactamente o no crean la necesidad de que eso ocurra. Y en Venezuela sería muy fácil hacerlo por lo siguiente. La ley eléctrica actual dice que usted puede autogenerar hasta 2 megavatios. Es decir, que una comunidad, una urbanización donde usted vive de 8, 10, 15, 20 casas, muy bien pudiera, esa empresa que les mencioné dice, yo les monto el sistema y les cobro. Eso está permitido
hoy legalmente. Pero bueno, ese es un negocio o una especie de mercado económico que vendrá en la medida que la gente se empiece a dar cuenta. Los que estén interesados en internet puedan leer ese tipo de cosas. Por favor. Sí, tenemos muchos comentarios, además felicitaciones por excelente presentación. Gracias. Vamos a ir leyendo algunas preguntas. Luis Iris Gatica pregunta, ¿Venezuela en un futuro podrá recuperar lo perdido hoy en día? ¿Cuánto tiempo estimado se tardaría en recuperar? Bueno, quizás yo no diría que recuperar lo que se perdió. Lo que yo diría, como lo mencioné, es Venezuela tiene la gran oportunidad de hacer el salto cuántico. Olvidarse mucho de las cosas que pasaron o que teníamos como sociedad y hacer cosas nuevas y romper el paradigma que tenemos que romper. Entonces, yo siempre he dicho, no mires por el retrovisor. Ya eso pasó. Aprendamos de lo que pasó y entonces, con nuevos paradigmas y nuevas visiones, vamos a hacer de Venezuela un país moderno del siglo XXI. Muy bien. Rómulo Estanga pregunta, una vez el cambio político, ¿cuáles serían sus recomendaciones para que Venezuela entre en la transición energética en vista del cambio climático? Bueno, el entrar en las energías alternativas, yo no quiero decir con esto que hay que desechar lo que está hecho. Por eso digo, tenemos una infraestructura que hay que recuperarla. Bueno, ¿qué es lo que sí debe de hacerse? Toda aquella capacidad de generación eléctrica nueva debe competir abiertamente con las energías alternativas. Si las energías alternativas son mucho más baratas que las energías fósiles para generar electricidad, bueno, esa energía es la que debe predominar. Es decir, debe predominar el costo económico. Y con esto no quiero decir que porque tenemos petróleo o como tenemos gas, vamos a hacer plantas eléctricas a gas, porque tenemos, no, el precio es el que va a decir, como lo mencioné ahorita, tiene que haber un precio económico y competitivo para que el inversionista privado pueda desarrollar los negocios que a bien quiera desarrollar. Muy bien, para ir finalizando la parte de preguntas, porque bueno, ya el tiempo está por finalizar. Milagros Rodríguez, ¿cuáles podrían ser victorias tempranas? Reactivación de conexiones a nivel de distribución que permitan recuperar la flexibilidad operativa. Bueno, la victoria temprana primero tiene que tener la energía, pues si no tiene energía, no tenemos todavía nada. Entonces, las victorias tempranas desde el punto de vista de energía son exactamente la producción de gas, que es básica, y la producción de LP, que es básico también. ¿Ok? Ahora, en paralelo, como ya les mencioné, hay una jerarquización de plantas eléctricas a la cual estaría disponible la generación. Eso aunado a la auditoría quizás mucho más exhaustiva de los niveles de transmisión, de distribución, perdón, de los sistemas de distribución que de hecho sabemos que también están deteriorados. Entonces eso va a ir en un juego de hoy te toca a ti, mañana me toca a mí, pero lo importante es que en ese juego se pueda definir con bastante precisión cuándo tengo electricidad y cuándo no tengo electricidad, porque si el razonamiento se dice que es de 2 a 6 de la tarde, todo el mundo se prepara para que ese razonamiento ocurra de 2 a 6 de la tarde y no que ocurra al azar como hoy sucede a nivel nacional. Muy bien, profesor, gracias. De verdad, ya al final lo que tenemos son comentarios muy positivos, explicación magistral, muy buena la conferencia. Muchas gracias. Gracias. Excelente escuchar sus palabras, muy realista la situación que vivimos a nivel global y a lo interno un planteamiento de cómo debemos actuar ante la futura situación de cambio de plataformas energéticas. Muchas gracias, excelente presentación. Gracias, profesor. Profesor, ya para ir efectivamente cerrando esta conferencia, esta primera conferencia para el programa de electricidad eléctrico nacional, de cierre ya sus palabras de cierre este evento. Bueno, espero que lo que hemos conversado acá, perdón, les sirva de base para tomar decisiones a futuro, sobre todo los
los integrantes del programa de gerente para el sector eléctrico. Estoy a la orden para cualquier consulta fuera del programa, cualquiera cuando ustedes quieran y se sientan que tengan alguna inquietud y no saben qué hacer. Bueno, estoy a la orden para eso. Y, importante, el mejor de los éxitos, profesional y personal. Ustedes son los del futuro. Nosotros, como yo, estamos de salida. Muchas gracias. Profesor, muchísimas gracias. Gracias a todos nuestros participantes, además muy activos por el chat. Muchísimas gracias. Al equipo IESA igual muchas gracias. Feliz tarde para todos. Gracias.